Buenos días, mi nombre es María José Nueva Orellana, soy estudiante del primer semestre de Psicología Clínica y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el neurodesarrollo. Hablemos sobre el neurodesarrollo. Para poder empezar con el tema, primero tenemos que saber qué es el neurodesarrollo. El neurodesarrollo básicamente es el desarrollo del cerebro y la formación del sistema nervioso. Este neurodesarrollo empieza a partir de la concepción, cuando se es un cigoto, y termina en la edad adulta. Ya, usualmente el neurodesarrollo es regulado por los genes y la conducta, el ambiente. El cerebro está compuesto por unos 100.000 millones de neuronas y cada una de estas neuronas establece en promedio unas 1.000 conexiones sinápticas. Tenemos el desarrollo embrionario. Durante este desarrollo, la genética tiene una influencia fuerte. Los genes y el entorno influyen, aunque puede que varíe el grado de participación en cada etapa. Los genes determinarán la adecuada formación y la organización cerebral. En esta etapa tenemos la fecundación, la gastrulación y la neurulación. En la fecundación básicamente es la fecundación del óvulo. En la ovulación se libera el óvulo maduro desde los ovarios. El esperma es el que hace el viaje. Los espermatozoides son los que hacen el viaje hacia el óvulo para poder fertilizarlo. Y cuando estos dos se unen, hacen una fusión entre el óvulo y el espermatozoide, se forma un cigoto. Y es aquí cuando empieza el neurodesarrollo. Tenemos la gastrulación, que es la formación de las capas germinales. En las células se reorganizan en tres capas germinales distintas, en las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Aquí es en donde se desarrollan los tejidos y los órganos. También empiezan a formarse el establecimiento del eje corporal, determinando la orientación de la cabeza y de los demás miembros del cuerpo. Bueno, en el ectodermo es en donde se desarrolla principalmente el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal y la piel. En el mesodermo tenemos el desarrollo de los músculos, del esqueleto, de los riñones y de los aparatos reproductores. Y en el endodermo tenemos las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, los órganos y el hígado. La formación de la placa neural. En esta inducción de la placa neural, el ectodermo empieza a engrosarse y a formar una estructura a la cual le ponemos el nombre como placa neural. ¿Ya? Esta placa neural se envuelve para formar el tubo neural, que dará origen al sistema nervioso central, que como lo dijimos antes, es el cerebro y la médula espinal, el encéfalo y la médula espinal. ¿Ya? Esto se lo conoce como diferenciación en el tubo neuronal. Formación de células nerviosas. Las células nerviosas, que comúnmente la llamamos como neuronas, comienzan a desarrollarse dentro del tubo neural. La neurulación. Aquí es cuando el embrión empieza a doblarse en forma de U, permitiendo que el tubo neural se encuentre debajo de la futura espalda del feto. El cierre del tubo neural, los extremos, los bordes se fusionan cerrándose por completo para proteger a la médula espinal en el desarrollo y se realizan las futuras divisiones del cerebro, que son el prosencéfalo, que es en donde se desarrolla el cerebro, la corteza cerebral y el tálamo. También tenemos al mesencéfalo, conocido como cerebro medio, que es en donde se desarrollan las estructuras que tienen que ver con los centros vitales, y aquí se encuentran varios núcleos de los pares craneales. También tenemos al rombencéfalo, que aquí es en donde se encuentra el cerebelo encargado del movimiento, al puente de Barolio y al bulbo raquídeo. Etapas anatómicas del neurodesarrollo. Bueno, a las 4 semanas de gestación es cuando comienza a formarse el tubo neural, con el desarrollo de dos engrosamientos que se unen entre sí. ¿Ya? Uno de estos extremos dará lugar a la médula espinal, mientras que el otro dará lugar al cerebro. ¿Ya? El hueco del tubo se convertirá en los ventrículos cerebrales.
Al día 32 de gestación hay 6 vesículas que originan el sistema nervioso: la médula espinal, el melencéfalo, en donde se encuentra el bulbo raquídeo, el metencéfalo, en donde se encuentra el cerebelo, el mesencéfalo, que da origen a la lámina quadrigemina y pedúnculos cerebrales, y el encéfalo, que dará origen al tálamo y al hipotálamo. En el telencéfalo, en donde se encuentra el hipotálamo también, da origen al sistema límbico, el cuerpo estriado, los ganglios basales y el córtex. También en la semana 7, los hemisferios cerebrales crecen y se empiezan a desarrollar los surcos, que son como gusanitos, los surcos dentro y circunvalaciones en el cerebro. A los 3 meses, los hemisferios se diferencian claramente, se empieza a diferenciar bien el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ya, y aquí también en estas etapas surgen el bulbo olfatorio, el hipocampo, el sistema límbico, los ganglios basales y el córtex. La corteza se expande rostralmente para formar los lóbulos frontales y luego los demás lóbulos, que son los parietales, el temporal y el occipital. Tenemos a las etapas celulares del neurodesarrollo. Bueno, existen 4 mecanismos celulares principales que son responsables de la constitución del sistema nervioso. Tenemos la proliferación, la migración, la diferenciación y la muerte celular, y por último, la maduración cerebral. Bueno, la proliferación celular en el neurodesarrollo. Aquí es en donde se realiza el nacimiento de las células nerviosas que surgen en el tubo neural desde los neuroblastos, que son células ectodérmicas. Las células ectodérmicas provienen de la capa germinal del ectodermo. Ya, luego de esto se hace la diferenciación se diferenciarán las neuronas y las células gliales. El máximo nivel de proliferación celular se da entre los 2 a 4 meses de gestación. ¿Ya? A diferencia de las neuronas, las células gliales, que son conocidas como células de soporte, continúan la proliferación después del nacimiento. Las células gliales son conocidas como soporte estructural. Estas no tienen ninguna participación activa dentro del proceso de formación del sistema nervioso, pero sí continúan la proliferación después del nacimiento. La migración neuronal durante el desarrollo del cerebro. Bueno, primero tenemos el desplazamiento dinámico, que las células nerviosas migran desde su lugar de origen hasta la posición final en el cerebro, que es un proceso altamente coordinado. Tenemos la estructura guía, que son moléculas de señalización, vías de orientación, que dan un camino para que las células que van migrando lleguen al destino apropiado. Y las conexiones sinápticas, la migración adecuada es esencial para poder establecer conexiones sinápticas correctas entre las células nerviosas y permitir el correcto funcionamiento del cerebro. La célula nerviosa se encuentra siempre en movimiento, la neurona básicamente, y posee información sobre su localización definitiva en el sistema nervioso. La migración comienza desde los ventrículos cerebrales y todas las células que migran aún no son neuroblastos. Con distintos mecanismos, las neuronas llegan al lugar que les corresponde. Por ejemplo, la glía radial ayuda a migrar a través de unos alambres de soporte. Las neuronas pueden desplazarse también atraídas por otras neuronas. La máxima migración ocurre entre los 3 a 5 meses de gestación. Diferenciación celular del sistema nervioso. Tenemos a la especialización única. Las células nerviosas adquieren características específicas y se diferencian en neuronas, astrocitos, oligocitos, según su función. Aquí se hace la formación de red porque las células diferenciadas establecen conexiones sinápticas, creando así una red bastante amplia, una red neuronal que permite la transmisión de las señales eléctricas, de los impulsos eléctricos. Ya, el equilibrio homeostático, que es la correcta diferenciación celular,
que es crucial para mantener el equilibrio y la función normal del sistema nervioso en respuestas a estímulos internos y externos. El papel de la apoptosis en el neurodesarrollo. Bueno, la apoptosis es un proceso natural o también conocido como la muerte celular programada. Es un proceso fundamental dentro del desarrollo, ya que este es el encargado de eliminar células innecesarias o dañadas que nuestro cuerpo o cerebro no necesita, moldeando así la estructura correcta del cerebro. Ya, las podas selectivas. La apoptosis también juega un papel en la eliminación de las sinapsis no utilizadas, permitiendo la refinación de las conexiones neuronales. ¿Y cuál es la importancia que tiene la apoptosis dentro de la maduración? La apoptosis adecuada es esencial para la maduración cerebral, formando así los circuitos funcionales y la adaptación a cambios ambientales. Mediante la apoptosis se van haciendo cambios. El nacimiento. Cuando el feto que ya se encuentra completamente desarrollado dentro del útero nace, pasa a ser un bebé, pero el cerebro de este bebé no está desarrollado por completo. Ya, y es aquí en donde empieza la maduración cerebral. El cerebro del recién nacido tiene potencial y capacidad para crecer y aumentar. Durante los primeros años de vida, el cerebro crece bastante rápido y forma nuevas conexiones neuronales que sostendrán las bases para el desarrollo futuro. Por ejemplo, la coordinación motora. El sistema nervioso se desarrolla por completo y se perfecciona. Bueno, empieza a desarrollar, se sigue desarrollando y se sigue perfeccionando. Ya, dependiendo del ambiente, va a modificar las redes neuronales. Dependiendo del ambiente en el que crezca el individuo, va a modificar sus redes neuronales. Y las conexiones nuevas, a partir de esto surgen las conexiones nuevas para adaptarse al medio. Estos cambios, conocidos como epigenética, son fruto de la interacción entre los genes neuronales y el entorno. Luego del nacimiento tenemos el crecimiento de las dendritas y de los axones. La expansión de las dendritas se ramifican formando conexiones con otras células cerebrales, permitiendo así la transmisión de señales eléctricas. Los senderos neuronales, que son los axones que se extienden desde las células cerebrales, creando una red de comunicación entre diferentes partes del cerebro, perdón. Y los lazos sinápticos, las conexiones sinápticas se forman a medida de las terminaciones de los axones que comunican con otras células, transportando así la información vital. Sinaptogénesis y formación de conexiones neuronales. En primero tenemos la explosión de sinapsis. En la infancia temprana usualmente se desarrolla la gran cantidad de estas conexiones sinápticas, permitiendo así una comunicación eficiente entre las células cerebrales. Segundo, tenemos el refinamiento selectivo. A medida de que el niño va creciendo, las conexiones sinápticas que ya no son utilizadas, que se debilitan o desaparecen, mientras que las más importantes empiezan a fortalecerse y se refinan. ¿Ya? Y por tercero tenemos el cambio de enfoque. A lo largo de la adolescencia, las conexiones neuronales se van reorganizando para poder permitir una mayor especialización y desarrollo de habilidades específicas. La mielinización y maduración de las fibras nerviosas. La mielinización básicamente es la cubierta a las neuronas, es como una capa que recubre a las neuronas para protegerlas, ya mejorando así la eficiencia de las señales eléctricas que pasan por el cerebro. Ya el refuerzo de la comunicación a medida de que las áreas del cerebro, mientras más sean mielinizadas, la comunicación entre ellas se vuelve más fluida y rápida, ya que la mielinización favorece esta comunicación, permitiendo el procesamiento de la información más efectivo. Y la madurez del sistema nervioso. La mielinización se completa alrededor de los 25 años, lo que coincide con la madurez
del sistema nervioso y el pleno desarrollo de las habilidades cognitivas y motoras. Neurodesarrollo en los primeros 3 años. Bueno, durante los primeros 3 años del bebé se va desarrollando el desarrollo motor, el desarrollo cognitivo y el desarrollo social y emocional. Bueno, en el desarrollo motor, a partir del control cefalocaudal, que es de que el control cefalocaudal es cuando van empezando a tener control sobre su propio cuerpo a partir de la cabeza hasta los pies. En esto adquiere las habilidades motoras, que es, por ejemplo, el levantamiento de la cabeza. Con el pasar del tiempo va a aprender a mover sus brazos, sus manitos, a agarrar cosas, soltar cosas, a gatear y por último hasta caminar. Ya, en el desarrollo cognitivo tenemos su exploración con el entorno, la adquisición de habilidades mentales básicas como lo son la memoria, el lenguaje, en sí también la suma, y que se desarrollan rápidamente. Ya, en el desarrollo social y emocional, aquí es en donde se establecen los primeros vínculos afectivos con sus cuidadores principales y se inician las interacciones sociales con los demás. El neurodesarrollo del lenguaje de 3 a 10 años. Aquí tenemos la adquisición del vocabulario, que es cuando explora, aprende nuevas palabras que enriquecen su comunicación. El desarrollo de la gramática empieza a comprender las reglas y la estructura del lenguaje para tener una comunicación más efectiva. Y las habilidades de lectura, que es cuando va descubriendo otro mundo, un nuevo mundo a través de la lectura y empieza a desarrollar su imaginación. Neurodesarrollo de la identidad de 10 a 20 años. En esto tenemos la identidad personal, que es su exploración de intereses, sus valores personales, hacen una introspección. Uno de los desafíos sería lidiar con la presión social o las expectativas de la sociedad. También tenemos la autoestima, que es el desarrollo de una imagen positiva que tiene uno sobre sí mismo. Uno de estos desafíos sería afrontar el rechazo o las opiniones negativas de los demás. También tenemos a la autorreflexión, que es evaluar, comprender las propias emociones y los propios pensamientos. Ya otro de los desafíos sería experimentar alguna confusión y la búsqueda de la identidad, saber quién soy. En fin, en conclusión, tenemos que el neurodesarrollo no solamente se da dentro del vientre de la madre, sino que es un proceso que empieza a partir de ese momento y termina en la madurez adulta, cuando la persona ya ha madurado por completo. Muchas gracias a todos por su atención.